Hay películas que nos emocionan, hay películas que nos enseñan historia, y luego está Braveheart, una obra maestra del despiste histórico, claro. Eso sí, entre una lagrimita y otra nos tragamos más trolas que en una partida de mus en fiestas de pueblo. Hoy vamos a repasar esas licencias épicas que harían sonrojar hasta al apuntador medieval. ¿Listos para una dosis de historia y de sarcasmo? Número 10. Wallace no era un campesino de a pie. La película muestra que William Wallace es un pobre campesino que apenas sabe leer y escribir, un alma humilde que de repente se convierte en el azote de Inglaterra. En la realidad, Wallace provenía de una familia de la pequeña nobleza, era hijo de un terrateniente, estaba educado, sabía leer, escribir y probablemente manejaba la espada antes de saber montar en bici. Si hubiera habido bici, claro. Vamos, que más que un aldeano descalzo, Wallace era un señorito rural con título. Mel Gibson nos vendió un Robin Hood a lo escocés, pero en realidad el hombre tenía más de hijo de papá que de jornalero revolucionario. Así que viva la épica proletaria, aunque sea inventada. Número 9. El derecho de pernada. Ni estaba ni se le esperaba. ¡No! En la película se ve cómo el cruel rey Eduardo I instaura el derecho de pernada en Escocia, permitiendo a los ingleses acostarse con las novias escocesas la noche de bodas. Realmente no existe ninguna prueba histórica de que tal costumbre existiera en la Escocia medieval. De hecho, es un mito recurrente en Europa usado para caricaturizar a los nobles como unos salidos sin remedio. Vamos, que al pobre Wallace lo pusieron a pelear por un bulo de manual, y nosotros mientras, llorando en la butaca con el puñal en el pecho. ¡Ay, el cine! ¡Bendito arte de la mentira! Número 8. Wallace no iba pintado como un hincha del Celtic. En la película, Wallace y sus tropas acuden a la batalla de Stirling con la cara embadurnada de pintura azul, un rollo muy hooligan en semifinales de la Champions. Pero la verdad es que el uso de pinturas faciales azules se remonta a los antiguos pictos, de 1000 años antes. En tiempos de Wallace, ningún escocés serio se pintaba la cara para ir a la guerra. Vamos, que entre esto y los kills mal puestos, parecía que iban a protagonizar un desfile de carnaval, no a luchar por la independencia. Puro rigor histórico en modo invisible. Pero oye, daba para una foto épica en Instagram, ¿verdad? Número 7. El puente de Stirling. Pero, ¿visteis el puente? En la película, la famosa batalla de Stirling se libra a campo abierto, con cargas épicas y lluvia de flechas. La batalla real se luchó en un puente estrecho sobre el río Forth, donde Wallace aprovechó la ventaja del terreno para masacrar a los ingleses uno a uno. Se ve que el decorador pensó que un puente era poco cinematográfico. Mejor un prado bonito, más espacio para correr a cámara lenta. Eso sí, al histórico Stirling Bridge ni se le vio ni se le esperó. Una obra pública desaparecida por exigencias del guión. Número 6. El romance con la princesa, de ciencia ficción. En la película, Wallace conquista el corazón de la princesa Isabel de Francia, nuera del rey Eduardo I, un idilio digno de telenovela medieval. Cuando Wallace murió en 1305, Isabel tenía 10 años y ni siquiera vivía en Inglaterra, sino en Francia, esperando a casarse con el futuro Eduardo II. Vamos, que más que amor prohibido, lo suyo habría sido delito y medio. Ni cruzaron miradas, ni paseos bajo la luna, ni nada que se le pareciera. Pero claro, en una peli sin historia de amor no hay tequilla, y menos Oscar. Número 5. Wallace no luchó por ser rey de Escocia. En la película, Wallace parece tener aspiraciones reales, como si quisiera sentarse en el trono escocés tras derrotar a los ingleses. Wallace nunca buscó la corona, su lucha era por la independencia de Escocia y el retorno de Juan Baliol, el legítimo rey exiliado. Pero claro, el guionista pensó, ¿un héroe sin ambiciones personales? ¿Dónde está el drama? Y allá que nos plantaron un Wallace medio aspirante a Juego de Tronos. ¿Qué sería del cine sin esos pequeños retoques, Tipo cirugía estética narrativa. Número 4. Los Kilt, un anacronismo de campeonato. En la película, todos los escoceses van a la guerra vestido con kilts de cuadro, ondeando al viento como si fueran en plena Highland Games. Realmente el kilt como prenda nacional no se popularizó hasta el siglo XVI, unos 300 años después de Wallace. En su época llevaban túnicas largas, cotas de malla y poco más. Vamos, que si hubieran hecho una secuela, igual veíamos a Wallace inventando la gaita o el whisky. Todo muy auténtico, muy Braveheart y muy de carnaval. Número 3. La ejecución. Cruel sí, pero con matices. En la película, Wallace es ejecutado de forma brutal, colgado, eviscerado, descuartizado en Londres, en un festival gore digno de Tarantino medieval. La ejecución fue efectivamente atroz, pero el proceso era aún más ritualizado y legalizado de lo que muestra la película. Colgado hasta casi morir, luego eviscerado y desmembrado en acto público.
O sea que la peli acertó en el fondo, pero exageró en las formas. Eso sí, viendo cómo estaba el percal, casi agradecemos que no rodaran una versión más realista. Nos habríamos quedado sin palomitas y sin cena. Número 2. Eduardo I no murió en su cama mientras Wallace moría. En la película, el rey Eduardo I agoniza en su lecho justo en el momento en que Wallace es ejecutado, como si el universo hiciera justicia poética. En la realidad, cuando Wallace fue ejecutado en 1305, Eduardo I estaba en plena forma, preparando nuevas campañas militares. Murió 2 años después, en 1307, en plena campaña hacia Escocia. Vamos, que lo de morir a dúo era más propio de baladas románticas que de anales históricos. Eso sí, como cierre dramático, ¿para qué negarlo? Queda de cine, literalmente. Y llegamos al número 1. Wallace no fue el gran liberador en solitario. En la película, Wallace es el gran héroe único e irrepetible que levanta a Escocia de sus cenizas casi por arte de magia. En la realidad, Wallace fue crucial, sí, pero solo fue una parte de un movimiento mucho más amplio que culminó gracias a Robert de Bruce y a otras figuras clave. Que sí, el tipo era un crack, pero que no era Messi jugando solo contra Inglaterra. Hubo un equipo, hubo estrategia y hubo más gente currándoselo. Pero ya se sabe, en Hollywood mejor un solo héroe guapo que un comité de resistencia de feos. El cine tiene esa maravillosa capacidad de emocionarnos, de transportarnos a otras épocas y de enseñarnos historias como quien juega al teléfono escacharrado. Braveheart nos regaló pasión, épica y alguna que otra carcajada involuntaria para los historiadores. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Y ya saben, disfruten de esa maravillosa mentira que es el cine.